Cáncer, el signo regido por la luna, es un ser de emociones profundas, sensibilidad extrema y una capacidad innata para conectar con las almas que lo rodean. Es el guardián de los recuerdos, el protector de su mundo interior y el refugio de quienes buscan un corazón noble y sincero. Pero en su profundidad emocional y su entrega apasionada, también puede convertirse en un espejo despiadado que refleja las inseguridades y debilidades de los demás sin siquiera proponérselo. Cuando Cáncer humilla, no lo hace con intención, pero su impacto puede ser devastador. Su forma de herir no es directa ni premeditada. No busca la venganza como lo haría Escorpio, ni el sarcasmo afilado de Géminis o la indiferencia gélida de Acuario. Cáncer humilla con su sola presencia cuando evidencia, sin querer, aquello que el otro no puede alcanzar. Su instinto protector puede hacer sentir pequeños a los que no han conocido un amor tan incondicional. Su capacidad de resiliencia ante el dolor y su resistencia ante la adversidad pueden dejar en ridículo a aquellos que se quiebran con facilidad. Su memoria prodigiosa, que recuerda cada detalle con precisión quirúrgica, puede sacar a la luz errores pasados que otros han querido olvidar, no con la intención de atacar, sino como una forma de reconstruir el relato de su propia historia. Nada humilla más que la indiferencia de un Cáncer herido. Este signo, que se entrega con todo su ser a quienes ama, puede volverse un muro impenetrable cuando se siente traicionado o ignorado. Y no hay mayor castigo que el olvido de alguien que alguna vez te lo dio todo. Su distancia no es de odio, sino de protección, y es allí donde muchos se sienten humillados, porque entienden que su existencia ya no tiene cabida en el mundo de Cáncer. Es el destierro de un reino donde una vez fueron bienvenidos. La sensibilidad de Cáncer puede ser un arma de doble filo. En su deseo de compartir su mundo emocional, puede hacer que los demás se sientan fríos, vacíos o incluso insensibles en comparación. Quien no sabe lidiar con la profundidad de los sentimientos puede sentirse minimizado ante su capacidad de amar sin reservas. Puede humillar simplemente por su intensidad, porque no todos están preparados para la magnitud de su entrega. Aquellos que no pueden igualar su nivel de compromiso se ven a sí mismos como superficiales o incapaces de sentir con la misma fuerza. En su noble afán de proteger, Cáncer también puede resultar humillante sin querer. Puede tratar a los demás como si fueran indefensos, como si no tuvieran la fuerza para enfrentar el mundo por sí solos. Lo hace desde el amor, pero esa sobreprotección puede hacer que otros se sientan inútiles o incapaces, como si no fueran lo suficientemente fuertes para caminar por su cuenta. Puede reducir a los demás a un papel de eternos necesitados, y eso, para algunos, es la mayor humillación de todas. La sinceridad de Cáncer es otra de sus formas de humillar sin proponérselo. No tiene la frialdad calculadora de Capricornio ni la crudeza directa de Aries, pero cuando expresa lo que siente, lo hace con una transparencia que puede resultar brutal. Puede revelar verdades que otros no están listos para escuchar, puede exponer vulnerabilidades que alguien ha tratado de ocultar, puede soltar una frase cargada de honestidad sin medir el impacto que tendrá en el otro. No lo hace con maldad, sino con la convicción de que lo que siente es real, pero a veces la verdad, dicha con el corazón en la mano, duele más que una mentira cuidadosamente elaborada. Cuando Cáncer humilla sin querer, no deja cicatrices visibles, pero sí profundas. Su forma de herir es como el mar que erosiona la roca, sutil, constante, inevitable. No busca demostrar superioridad, pero su forma de ser puede hacer que otros se sientan pequeños en su presencia. No pretende aplastar a nadie, pero su intensidad puede hacer que quienes no están preparados para enfrentarse a sus propias emociones terminen sintiéndose expuestos, inseguros o incapaces. Y, sin embargo, Cáncer no es un signo cruel ni despiadado. Su intención nunca es lastimar ni demostrar que es más fuerte que los demás. Su verdadera esencia es la del protector, el cuidador, el alma que sostiene a los que ama con una devoción incomparable. Pero en ese amor profundo y absoluto, en esa entrega sin reservas, puede convertirse en un reflejo incómodo para quienes no han aprendido a sostenerse por sí mismos. Así es Cáncer, un océano de emociones en el que algunos encuentran refugio, pero otros, inevitablemente, se ahogan. Cáncer, como signo de agua, tiene una sensibilidad tan profunda que en muchas ocasiones no se da cuenta del impacto que genera en los demás. Su mundo interno es vasto, una galaxia de recuerdos, emociones y percepciones que se entrelazan en una danza constante entre el presente y el pasado. En su necesidad de protegerse, de encontrar refugio en lo familiar y en lo seguro, puede proyectar una sensación de inaccesibilidad que hace que otros se sientan excluidos. No lo hace con malicia,
pero su forma de cerrar la puerta a quien percibe como una amenaza puede resultar una de las experiencias más humillantes para aquellos que anhelaban su cercanía. El apego de Cáncer a su historia personal puede hacer que, sin darse cuenta, minimice las experiencias ajenas. Para él, los lazos que ha construido a lo largo del tiempo tienen un valor incalculable, y no siempre logra comprender que otros pueden tener una perspectiva distinta. En su afán de revivir el pasado, puede menospreciar los sentimientos o las vivencias de aquellos que no comparten su misma nostalgia. Su manera de aferrarse a lo que fue puede hacer que los demás se sientan reemplazables o irrelevantes, como si nunca pudieran estar a la altura de los recuerdos que él atesora con tanta devoción. La conexión emocional que establece con su círculo íntimo es tan fuerte que puede hacer que quienes están fuera de ese núcleo se sientan como meros espectadores de una historia en la que nunca podrán participar del todo. Su entrega hacia sus seres queridos es absoluta, y su lealtad inquebrantable puede hacer que quienes no han alcanzado ese nivel de conexión con él se sientan inferiores o indignos de su atención. Sin quererlo, puede generar la sensación de que solo unos pocos privilegiados tienen acceso a su verdadero ser, dejando a los demás en una posición de inseguridad o frustración. Su instinto maternal o paternal, que lo lleva a cuidar y proteger a quienes ama, puede convertirse en una forma de invalidación para aquellos que buscan independencia. No todos desean ser protegidos, no todos buscan un refugio constante. Algunos necesitan enfrentar el mundo con su propia fuerza, sin sentir que alguien más está amortiguando cada caída. Pero Cáncer, con su inagotable deseo de ofrecer seguridad, puede hacer que otros se sientan débiles o incapaces de manejar su propia vida sin su ayuda. No lo hace con arrogancia, pero su manera de estar presente puede volverse una sombra que hace que otros se pregunten si realmente son lo suficientemente fuertes por sí mismos. Su capacidad para leer entre líneas, para percibir lo que no se dice, puede ser desconcertante para quienes prefieren mantener sus emociones ocultas. Cáncer siente lo que los demás no expresan, y muchas veces pone en palabras lo que otros no han querido admitir ni siquiera ante sí mismos. Su habilidad para ver más allá de las apariencias puede hacer que otros se sientan expuestos, como si sus miedos, sus inseguridades y sus secretos estuvieran al descubierto sin que lo hayan permitido. No es que busque invadir la privacidad ajena, pero su naturaleza empática lo convierte en un detector infalible de verdades incómodas. Su relación con el sufrimiento es otra de las formas en las que puede humillar sin proponérselo. Ha atravesado tormentas emocionales y ha aprendido a lidiar con el dolor de una manera que lo hace resistente, casi imbatible en lo que respecta a las heridas del alma. Pero esta fortaleza adquirida a través de sus experiencias lo hace ver como alguien que siempre encuentra la manera de recomponerse, mientras que otros pueden sentirse derrotados por pruebas mucho menores. Sin decir una sola palabra, su resiliencia puede hacer que quienes no han logrado superar sus propias luchas se sientan débiles en comparación. La memoria de Cáncer, prodigiosa y casi sobrenatural, le permite recordar con precisión detalles, palabras y gestos que otros han olvidado hace mucho tiempo. No necesita manipular ni tergiversar la realidad para hacer sentir a alguien incómodo, basta con que evoque un episodio pasado con exactitud para que la otra persona se enfrente a su propia historia sin filtros ni suavizantes. Su capacidad para traer al presente lo que parecía sepultado en el tiempo puede hacer que los demás se sientan atrapados por su propio pasado, incapaces de escapar de los errores o las situaciones que creían haber dejado atrás. En el amor, su entrega absoluta puede hacer que aquellos que no están preparados para un vínculo tan profundo se sientan insuficientes. Cáncer no ama a medias, no se conforma con una relación superficial. Quiere conexión, quiere alma, quiere raíces. Pero no todos pueden ofrecerle lo que necesita, y cuando alguien se da cuenta de que no está a la altura de su amor, la sensación de pequeñez puede ser abrumadora. Su amor no es una prisión, pero su intensidad puede ser asfixiante para quienes no saben cómo manejarlo. No es que busque humillar a quien no puede darle lo mismo, pero la comparación entre su entrega y la del otro puede ser dolorosa de enfrentar. Cuando se retira, cuando se encierra en su caparazón y deja de responder, su silencio puede ser más humillante que cualquier palabra. Cáncer no suele ser de confrontaciones directas, pero cuando decide cortar un vínculo, lo hace con una determinación implacable. Y lo más doloroso es que, aunque en el fondo siga sintiendo, no dará señales de ello. Hará que su ausencia se sienta como una sombra permanente, recordando al otro que alguna vez fue parte de su vida y que ahora solo es un eco distante. La humillación no proviene de un ataque directo, sino de la sensación de haber sido excluido de un universo al que antes se pertenecía. Así es Cáncer, una mezcla de ternura y dureza, de protección y distancia, de amor incondicional y silencios devastadores. No busca humillar,
pero su esencia, su intensidad, su forma de vivir las emociones pueden hacer que otros se enfrenten a sus propias sombras y carencias. No hay malicia en su actuar, pero su sola existencia puede convertirse en un espejo incómodo para quienes no están preparados para mirar su reflejo sin miedo. Cáncer es el signo de la dualidad emocional, un alma que navega entre la calidez protectora de su amor y la frialdad glacial de su desapego cuando se siente herido. Es un océano de sentimientos en constante marea, donde algunos encuentran refugio y otros naufragan sin remedio. No busca humillar, no necesita demostrar superioridad, pero su sola forma de ser puede hacer que otros se sientan diminutos en comparación. Su impacto no siempre es evidente de inmediato, pero quienes han cruzado su camino saben que el recuerdo de su influencia es imborrable. Su relación con la intuición es una de las cualidades que lo distingue, y a la vez, lo convierte en una presencia inquietante para quienes no pueden manejar su capacidad de percepción. Cáncer no necesita que le digan lo que ocurre, lo sabe. No necesita pruebas, argumentos o confesiones. Siente lo que está mal, lo que se oculta, lo que alguien trata de reprimir en su interior. Puede hacer que otros se sientan transparentes, desnudos ante su mirada, como si todas sus emociones fueran un libro abierto para él. No necesita exponerte con palabras, porque su sola actitud, su expresión sutil, su silencio oportuno, te hace darte cuenta de que lo ha visto todo. Para algunos, esto es un regalo. Para otros, una humillación insoportable. Su lealtad es inquebrantable, pero también selectiva. No se entrega a cualquiera, no confía en todos, y esto puede generar una sensación de exclusión en quienes no logran acceder a su mundo interno. Cuando ama, ama con toda su alma, pero si siente que alguien no merece su devoción, no perderá el tiempo en demostrarlo. Su distinción entre aquellos a quienes protege y aquellos a quienes mantiene a raya puede ser un golpe duro para quien desea entrar en su círculo y nunca obtiene la llave. No hace esto con la intención de hacer sentir mal a nadie, pero el simple hecho de no ser elegido por Cáncer puede hacer que algunos se cuestionen su propio valor. Cuando se entrega a una relación o a una amistad, lo hace con un nivel de profundidad que no es común en todos los signos. Y es aquí donde se produce otro de los momentos en los que, sin querer, puede humillar. Su forma de recordar aniversarios, detalles, palabras dichas hace años, gestos mínimos que para otros pasan desapercibidos, puede hacer que aquellos menos atentos o menos involucrados se sientan descuidados o poco comprometidos. No lo hace para compararse ni para señalar la falta de atención de los demás, pero cuando alguien se da cuenta de que Cáncer ha memorizado hasta el más pequeño matiz de su historia juntos y él no ha hecho lo mismo, la diferencia es evidente. Es un signo que tiene una conexión poderosa con su hogar, su familia, sus raíces. Para él, estos conceptos son sagrados, y quien no valore lo mismo puede sentirse como un extraño en su mundo. No es que menosprecie a quienes no comparten su visión de la vida, pero su forma de construir su identidad en torno a su linaje, sus tradiciones y sus afectos más cercanos puede hacer que quienes no han tenido un vínculo fuerte con su familia o quienes han llevado una vida más desapegada se sientan sin ancla, como si les faltara algo esencial que él posee con naturalidad. Es un recordatorio viviente de lo que significa pertenecer, y para aquellos que nunca han encontrado ese sentimiento de arraigo, esto puede ser un espejo difícil de enfrentar. Su relación con la nostalgia es otro punto en el que, sin pretenderlo, puede hacer sentir pequeños a quienes no experimentan la vida con la misma intensidad emocional. Cáncer no olvida. Revive momentos, guarda objetos, vuelve a visitar lugares con la esperanza de recuperar sensaciones pasadas. Su conexión con el tiempo es diferente a la de otros signos, y esto puede hacer que quienes son más prácticos o racionales sientan que carecen de algo. No lo hace para demostrar que siente más, pero su forma de valorar lo vivido y atesorarlo con tanto cuidado puede hacer que los demás se vean a sí mismos como fríos o desconectados de sus propias experiencias. En sus momentos de tristeza, Cáncer se sumerge en un estado de melancolía que pocos pueden comprender. Su dolor es profundo, pero su capacidad para resistirlo lo hace aún más impactante. Puede llorar en silencio durante horas sin buscar consuelo, puede aislarse sin pedir ayuda, puede sostener una carga emocional que haría que otros se derrumben. Y cuando quienes lo rodean ven su capacidad para soportar tanto sin quebrarse del todo, pueden sentirse débiles en comparación. No pretende que los demás se sientan inferiores, pero su resistencia ante el sufrimiento es un recordatorio implícito de que no todos poseen su fortaleza emocional. Cuando discute, su estrategia no es la confrontación abierta ni la agresión impulsiva. Su forma de pelear es otra, mucho más sutil y peligrosa.
No necesita gritar para hacerte sentir que te has equivocado, no necesita insultar para hacer que te cuestiones todo lo que has dicho. Su mirada, su tono, su elección de palabras, pueden desarmar a cualquiera sin que siquiera levante la voz. Su dominio sobre las emociones le permite tocar los puntos exactos donde duele, aunque no lo haga con mala intención. Para muchos, este tipo de enfrentamiento es más devastador que cualquier grito, porque te deja sin defensas, obligado a enfrentarte a tus propias debilidades sin escapatoria. Cuando se aleja, no siempre es de manera drástica o evidente. A veces se va poco a poco, retirando su energía, su atención, su calidez, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás en su mundo. Y lo peor de todo es que lo hace con una naturalidad que duele aún más. No hay drama, no hay grandes discursos de despedida. Solo la ausencia de lo que antes era una presencia constante. Su capacidad para desaparecer sin hacer ruido es una de las formas más sutiles de humillar a alguien que pensó que siempre tendría un lugar en su vida. Así es Cáncer, una paradoja viviente entre el amor y la distancia, entre la protección y la dureza, entre la calidez de su abrazo y el frío de su ausencia. No busca hacer sentir mal a nadie, pero su mera existencia, su intensidad, su forma de vivir las emociones con tanta verdad y profundidad, puede hacer que otros se sientan pequeños, vulnerables o insuficientes. No es un enemigo, no es un adversario que busca imponerse sobre los demás. Simplemente, es un alma que siente en magnitudes que pocos pueden igualar, y para algunos, enfrentarse a esa verdad es más difícil que cualquier otra batalla. Cáncer es un signo que se rige por las emociones más profundas, un alma moldeada por las mareas de su propio mundo interior. Su naturaleza le otorga una conexión única con la vida, pero también lo convierte en un espejo incómodo para quienes no han aprendido a enfrentar su lado más vulnerable. No busca humillar ni ridiculizar a nadie, pero su sola presencia, su forma de actuar y su intensidad emocional pueden hacer que otros se enfrenten a sus propias carencias sin necesidad de que él pronuncie una sola palabra. Su manera de ser es una revelación constante para quienes lo rodean, y muchas veces, esa revelación puede resultar abrumadora. Uno de los aspectos más impactantes de Cáncer es su capacidad de amar sin reservas. No entiende las relaciones a medias ni las emociones tibias. Cuando ama, lo hace con todo su ser, con una devoción que pocas personas están dispuestas o preparadas para recibir. Para aquellos que han vivido relaciones superficiales o que han construido barreras emocionales para protegerse del dolor, su amor puede resultar asfixiante. No porque quiera dominar o poseer, sino porque su entrega absoluta deja al descubierto la incapacidad del otro para corresponder con la misma intensidad. No lo hace a propósito, pero su amor pone en evidencia las limitaciones afectivas de quienes no han aprendido a entregarse sin miedo. El tiempo, para Cáncer, no es una línea recta, sino un océano donde los recuerdos flotan y emergen con la misma intensidad con la que fueron vividos. Su memoria no es solo una herramienta para recordar, sino una parte fundamental de su identidad. Puede revivir momentos pasados con una precisión que asusta, trayendo a la superficie emociones que otros han tratado de enterrar. No lo hace con malicia, pero su capacidad para aferrarse a los detalles y a las sensaciones de lo vivido puede ser un golpe para quienes prefieren olvidar. En una conversación casual, puede mencionar algo que ocurrió hace años con la misma claridad con la que si hubiera sucedido ayer, dejando al otro sin escapatoria ante la evidencia de su propia desmemoria o su falta de conexión con el pasado. La vulnerabilidad es algo que Cáncer conoce demasiado bien, pero a diferencia de otros signos, no la ve como una debilidad, sino como una parte esencial de la existencia. No teme llorar, no teme expresar lo que siente, no teme mostrar su lado más frágil. Y es precisamente esa apertura la que puede hacer que otros se sientan pequeños a su lado. Vivimos en un mundo donde muchos han sido educados para ocultar sus emociones, para fingir fortaleza, para disfrazar el dolor con indiferencia. Pero Cáncer, con su transparencia emocional, destruye esas máscaras sin proponérselo. Quien no está acostumbrado a lidiar con la verdad de sus propios sentimientos puede sentirse expuesto, incómodo, incluso avergonzado ante su sinceridad absoluta. Su relación con la intuición es otro de los aspectos que puede resultar desconcertante para quienes lo rodean. No necesita que le expliquen lo que está pasando, simplemente lo sabe. Puede captar los matices en la voz de alguien, las vibraciones en el ambiente, los cambios sutiles en la energía de un lugar. Y lo más impresionante es que rara vez se equivoca. Para quienes dependen de la lógica y el razonamiento frío, esta capacidad casi sobrenatural puede resultar frustrante. No lo hace con intención de impresionar ni de demostrar que sabe más,
pero su habilidad para ver más allá de lo evidente puede hacer que quienes no poseen esa sensibilidad se sientan torpes o desconectados de su propio entorno. Cuando Cáncer ayuda, lo hace de corazón, sin esperar nada a cambio. Pero su forma de ayudar no es siempre bienvenida, porque a veces puede hacer sentir a los demás como si fueran incapaces de valerse por sí mismos. Su instinto protector es tan fuerte que puede cruzar la línea entre el apoyo y la sobreprotección. Puede adelantarse a las necesidades de los demás, resolver problemas antes de que surjan, ofrecer soluciones antes de que se le pidan. Para algunos, esto es un gesto de amor infinito, pero para otros, es una forma silenciosa de humillación. Porque recibir ayuda sin haberla solicitado puede hacer que alguien se sienta débil, incompetente o dependiente. En los momentos de crisis, su forma de reaccionar también puede generar sentimientos de inferioridad en quienes no poseen su misma fortaleza emocional. Cáncer siente el dolor de manera profunda, pero rara vez se deja vencer por él. Puede llorar, puede sufrir, pero siempre encuentra una manera de seguir adelante, como si su alma estuviera hecha de una resistencia imposible de quebrar. Su capacidad para sostenerse a sí mismo en los peores momentos puede ser un golpe duro para quienes, ante la adversidad, se quiebran con facilidad. No busca demostrar que es más fuerte, pero su sola actitud puede hacer que otros se cuestionen su propia capacidad para enfrentar la vida. La manera en que Cáncer se aleja cuando ha sido herido es otra de sus formas silenciosas de hacer sentir a los demás la magnitud de su error. No busca venganza ni confrontación. Simplemente desaparece. Y en ese vacío que deja, el otro se da cuenta de todo lo que perdió. Su ausencia es más dolorosa que cualquier reproche, porque no hay forma de discutir con el silencio. Quien ha tenido a un Cáncer en su vida y lo ha perdido sabe que no hay castigo mayor que su indiferencia. No es que quiera hacer sufrir a quien lo dañó, pero su capacidad para cerrar capítulos sin dejar puertas entreabiertas es una lección que pocos olvidan. Cáncer también es un maestro de la paciencia. Sabe esperar el momento adecuado, sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cómo sembrar una idea en la mente de alguien para que, con el tiempo, florezca sin necesidad de imponerla. No necesita presionar ni forzar a nadie para que vea la verdad, simplemente deja que el tiempo haga su trabajo. Y cuando la otra persona finalmente se da cuenta de algo que él ya sabía desde el principio, la sensación de haberse quedado atrás puede ser un golpe humillante. No es que disfrute teniendo razón, pero su capacidad para ver lo que otros tardan en comprender puede hacer que quienes se burlaron de su intuición terminen sintiéndose ridículos por no haberle escuchado antes. En su forma de comunicarse, Cáncer también puede ser un enigma. No es un signo de palabras directas o confrontaciones abiertas, pero su habilidad para transmitir lo que siente sin necesidad de decirlo con claridad es un arte en sí mismo. Puede hacer que alguien se sienta culpable sin pronunciar una sola acusación, puede expresar decepción sin necesidad de levantar la voz, puede transmitir amor con una mirada o con un simple gesto. Para quienes necesitan explicaciones concretas y diálogos estructurados, esta manera de comunicarse puede ser frustrante. Porque mientras otros intentan entender qué es lo que está diciendo, él ya ha dejado claro su mensaje sin necesidad de usar palabras. Así es Cáncer, un ser que no necesita imponerse sobre nadie, porque su sola existencia es suficiente para cambiar la forma en que los demás se ven a sí mismos. Su amor, su memoria, su intuición, su sensibilidad y su capacidad de resistencia son cualidades que pueden inspirar o incomodar, dependiendo de quien esté frente a él. No busca humillar, pero su intensidad hace que algunos se enfrenten a su propia sombra sin estar preparados para ello. No se trata de que sea superior, sino de que su forma de vivir la vida es un reflejo en el que pocos pueden mirarse sin sentir el peso de sus propias carencias. Cáncer es un signo cuya esencia se encuentra en las emociones más profundas, en los recuerdos que se graban en el alma y en los lazos que se tejen con el tiempo. No es un signo que actúe con premeditación para hacer sentir a otros inferiores, pero su sola forma de ser, su intensidad emocional, su conexión con el pasado y su inquebrantable sentido de protección pueden poner en evidencia aspectos de los demás que preferirían no enfrentar. No se trata de que quiera demostrar nada, sino de que su presencia puede ser una prueba silenciosa de lo que otros carecen o temen aceptar en sí mismos. Uno de los aspectos menos comprendidos de Cáncer es su forma de lidiar con el tiempo. Mientras que muchas personas avanzan sin mirar atrás, sin detenerse demasiado en lo que ocurrió, Cáncer lleva consigo cada experiencia, cada herida, cada alegría y cada pérdida. No es nostalgia vacía ni apego irracional, es una forma de dar sentido a su existencia a través de lo que ha vivido. Su capacidad para recordar detalles con precisión,
para revivir emociones pasadas con una intensidad casi tangible, puede hacer que otros se sientan desconectados de su propia historia. Alguien que ha pasado la vida evitando sus propios recuerdos o restándoles importancia puede sentirse abrumado al ver cómo Cáncer vive en una constante interacción con su pasado, sin negarlo ni huir de él. Su sensibilidad extrema es otra característica que puede hacer que los demás se sientan torpes o insensibles a su lado. No se trata solo de que Cáncer sea más emotivo, sino de que tiene una percepción casi extrasensorial de los sentimientos ajenos. Puede notar cuando alguien está incómodo, cuando está triste aunque sonría, cuando guarda un secreto aunque no lo haya dicho en voz alta. Su capacidad para leer entre líneas, para captar matices que otros no ven, puede ser desconcertante para aquellos que no están acostumbrados a ser descubiertos sin necesidad de hablar. Para algunos, esto puede ser una conexión hermosa, pero para otros, es una exposición que los deja vulnerables, como si Cáncer tuviera el poder de ver a través de sus corazas sin esfuerzo. A pesar de su ternura y su naturaleza protectora, Cáncer no es un signo débil. De hecho, su fortaleza radica precisamente en su capacidad de sentir y sobrevivir a pesar de ello. En un mundo donde la dureza y la indiferencia a menudo se confunden con poder, su resiliencia emocional puede hacer que otros se sientan frágiles en comparación. No necesita disfrazar su dolor con frialdad, no tiene que demostrar su valentía ocultando lo que siente. Su manera de enfrentar la vida con honestidad emocional es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse y seguir adelante sin perder la esencia. Para quienes han aprendido a reprimir lo que sienten o han construido una imagen de fortaleza basada en la insensibilidad, la sola existencia de Cáncer puede ser un desafío a su forma de ver el mundo. Cuando se enfrenta a un conflicto, su manera de reaccionar puede ser una forma de humillación silenciosa para quienes buscan una pelea abierta. No es un signo que grite, que pierda el control o que actúe de manera impulsiva. Su arma más poderosa es su silencio, su capacidad para retirarse sin dar explicaciones, para hacer sentir al otro que ha perdido algo valioso sin necesidad de palabras hirientes. Puede hacer que alguien se sienta ignorado, invisible, como si sus acciones no fueran lo suficientemente importantes como para merecer una reacción. Y eso, en muchos casos, duele más que cualquier confrontación directa. Quien espera una respuesta, quien quiere provocar una reacción fuerte, se encuentra con la frialdad de su ausencia, y en ese vacío, muchas veces se da cuenta de que ha sido él quien ha salido perdiendo. El hogar es para Cáncer más que un lugar físico, es un santuario emocional, una extensión de su propia alma. Su manera de cuidar su espacio, de llenar cada rincón con significado, de hacer que cualquier ambiente se sienta acogedor y lleno de amor, puede hacer que quienes no han encontrado su propio refugio en el mundo se sientan como nómadas sin raíces. Su necesidad de pertenencia es tan fuerte que aquellos que han pasado la vida sin un lugar donde sentirse completamente ellos mismos pueden verse reflejados en su estabilidad emocional y darse cuenta de lo que les falta. No lo hace para demostrar nada, pero su conexión con su hogar y con sus seres queridos puede hacer que otros cuestionen su propio sentido de pertenencia. En sus relaciones, Cáncer tiene una forma de entrega que no se basa en palabras, sino en acciones. No necesita prometer, no necesita hacer grandes declaraciones de amor o amistad, simplemente está ahí, cuidando, protegiendo, recordando cada detalle. Pero este nivel de compromiso también puede hacer que aquellos que no están acostumbrados a una conexión tan profunda se sientan inadecuados. Quien ha tenido relaciones basadas en el egoísmo o en la superficialidad puede sentirse expuesto al ver que Cáncer está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Su amor es un espejo en el que muchos no pueden mirarse sin sentir la diferencia entre lo que han dado y lo que han recibido. Cuando Cáncer decide alejarse, no lo hace con explosiones ni con grandes gestos. Simplemente se va, se retira poco a poco, deja de estar disponible. Y cuando alguien se da cuenta de su ausencia, ya es demasiado tarde. Su forma de irse puede ser una de las lecciones más duras para quienes no supieron valorarlo en su momento. No necesita decir que se ha cansado, que se ha decepcionado, que ha decidido cerrar la puerta. Su distancia habla por sí sola, y el vacío que deja es una lección que pocos olvidan. No es un castigo deliberado, pero su forma de marcharse sin hacer ruido puede hacer que quien lo perdió se sienta completamente solo en medio del eco de lo que antes era una presencia cálida y constante. Su conexión con la naturaleza y con los ciclos de la vida es otro aspecto que puede hacer que otros se sientan desconectados de su propio entorno. Mientras que muchas personas viven apresuradas, desconectadas de lo que sucede a su alrededor, Cáncer siente las estaciones, los cambios en la energía, la influencia de la luna sobre su estado de ánimo.
Puede percibir cuándo es momento de avanzar y cuándo es momento de retroceder, cuando una relación está muriendo y cuando un nuevo ciclo está por comenzar. No necesita lógica para entenderlo, simplemente lo siente. Y para aquellos que han perdido esa conexión con lo natural, su intuición puede parecer mágica o inalcanzable, una habilidad que los deja en evidencia ante su propia desconexión. Su sensibilidad ante la música, el arte y la poesía también puede ser una forma de demostrar, sin quererlo, lo poco que otros han explorado sus propias emociones. Mientras que algunas personas ven el arte como mero entretenimiento, Cáncer lo experimenta como una extensión de su alma. Puede llorar con una canción, perderse en una pintura, sentir que un poema le habla directamente. Su manera de vivir el arte con tanta intensidad puede hacer que quienes han sido insensibles o indiferentes a la belleza se den cuenta de lo que han estado ignorando. No lo hace para demostrar que siente más, pero su conexión con la creatividad es una invitación a mirar más allá de lo superficial, y no todos están listos para hacerlo. Cáncer no es un signo que busque humillar, pero su existencia misma puede hacer que otros se enfrenten a sus propios vacíos. Su profundidad, su memoria, su amor incondicional, su sensibilidad y su intuición son dones que pueden ser vistos como una bendición o como un recordatorio incómodo de lo que otros no han desarrollado en sí mismos. No es un juez, no es un enemigo, no es alguien que busque aplastar a nadie, pero su luz puede ser tan intensa que, para algunos, no queda más opción que enfrentar su propia sombra. Cáncer es un signo de contrastes, un océano de emociones que puede calmar y arrasar con la misma intensidad. No se rige por las normas del mundo racional, sino por las mareas de su propia sensibilidad. Su esencia es la profundidad y la complejidad, lo que le permite conectar con los demás de una manera única, pero también le convierte en un ser incomprendido. No busca humillar ni menospreciar, pero su forma de ser y de actuar puede hacer que otros se sientan incómodos, inseguros o inadecuados sin que él lo pretenda. Su capacidad para percibir el dolor ajeno con una sensibilidad extraordinaria es una de sus grandes fortalezas, pero también una de las formas más silenciosas en que puede hacer sentir a los demás expuestos. No necesita que le expliquen lo que ocurre, con solo una mirada, con una pausa en una conversación, con un leve cambio de tono en la voz, puede saber cuando alguien está sufriendo o guardando un secreto. Para quienes no están acostumbrados a ser descubiertos sin hablar, esto puede ser una revelación incómoda. No hay lugar para máscaras con Cáncer. Quien intenta esconder su verdadera naturaleza, sus miedos o sus debilidades, tarde o temprano se encuentra ante un espejo que lo desnuda por completo. Y no hay nada más humillante para alguien que ha construido su vida en la apariencia que sentirse visto en su estado más vulnerable. Cáncer no es alguien que actúe con dureza, pero su forma de proteger a quienes ama puede hacer que otros se sientan irrelevantes. Su instinto protector es feroz, profundo y absoluto. Si alguien que ama está en peligro o en una situación difícil, no dudará en intervenir, en luchar, en poner su corazón y su fuerza en juego sin importarle las consecuencias. No mide esfuerzos cuando se trata de cuidar a los suyos. Esto, sin embargo, puede hacer que aquellos que se consideran autosuficientes, fuertes o dominantes se sientan eclipsados. La seguridad con la que actúa, la pasión con la que defiende, la determinación con la que enfrenta cualquier amenaza hacen que quienes no tienen esa misma capacidad de entrega parezcan fríos, débiles o incluso cobardes en comparación. Su relación con la familia es otro de los aspectos que puede hacer que otros se sientan pequeños sin que Cáncer lo pretenda. Para él, la familia no es solo un lazo de sangre, sino un vínculo sagrado que trasciende el tiempo y las circunstancias. No abandona a los suyos, no olvida, no da la espalda a quien le necesita. Puede recordar fechas importantes, detalles insignificantes que otros pasan por alto, anécdotas de la infancia que parecen sacadas de un diario. Quienes no han desarrollado ese sentido de pertenencia, quienes han sido desapegados o han ignorado la importancia de las raíces, pueden verse reflejados en su amor por la familia y darse cuenta de cuánto han descuidado los lazos que una vez tuvieron. No lo hace para demostrar que es mejor, pero su forma de vivir las relaciones cercanas es un recordatorio para quienes han dejado atrás su pasado sin mirar atrás. La manera en que experimenta el amor también puede ser abrumadora para quienes no están acostumbrados a sentir con tanta intensidad. No ama a medias, no construye vínculos superficiales, no entra en relaciones sin entregarse por completo. Es un amante del compromiso, de la lealtad, de la conexión emocional profunda. Esto puede hacer que aquellos que solo han conocido el amor efímero, basado en el deseo o en la conveniencia, se sientan perdidos ante su manera de amar. Para algunos, su intensidad puede parecer demasiado, pero en realidad es solo una demostración de lo que significa el amor genuino.
Cuando alguien se enfrenta a un amor tan puro, sin egoísmos ni juegos, puede sentirse inferior, como si nunca hubiera sabido lo que es realmente querer a alguien de verdad. Cáncer también tiene una relación muy particular con el sufrimiento. No lo rehúye, no lo oculta, no lo minimiza. Lo vive, lo atraviesa, lo entiende. Su dolor no es algo que intente ignorar o esconder del mundo, lo convierte en una parte de su crecimiento, en una fuente de sabiduría y fortaleza. Esto puede ser difícil de comprender para quienes han pasado la vida evitando el sufrimiento, negándolo o disfrazándolo con indiferencia. Cuando alguien ve a Cáncer afrontar sus heridas con tanta valentía, con tanta aceptación, puede sentirse débil o avergonzado de su propia incapacidad para enfrentar sus sombras. No es que Cáncer quiera hacer sentir a los demás inferiores, pero su actitud ante la adversidad es una prueba silenciosa de cuánto les falta por aprender. Su conexión con la intuición es otra característica que puede hacer que los demás se sientan torpes o desconectados. No necesita pruebas tangibles ni explicaciones lógicas para saber lo que ocurre. Su intuición es su brújula, y rara vez se equivoca. Puede predecir situaciones antes de que sucedan, sentir la verdadera intención de alguien sin necesidad de que hable, captar los cambios en la energía de un lugar con una facilidad que parece casi sobrenatural. Quienes dependen de la razón y la lógica pueden sentirse desconcertados por esta habilidad. Pueden tratar de desafiarlo, de desmentirlo, pero tarde o temprano se dan cuenta de que Cáncer tenía razón. Y cuando eso sucede, la sensación de haber estado ciego ante lo evidente puede ser una forma sutil de humillación. Cáncer no busca el protagonismo, pero su mera presencia puede hacer que otros se sientan opacados. No necesita llamar la atención ni buscar reconocimiento, pero su forma de vivir la vida con tanta entrega, con tanta pasión y con tanta autenticidad, hace que quienes no han encontrado su propósito o quienes han vivido a medias se enfrenten a la realidad de su propia existencia. Puede entrar en una habitación y llenar el espacio con su energía sin decir una sola palabra. Su presencia es magnética, envolvente, imposible de ignorar. Y para aquellos que han pasado la vida tratando de ser vistos, pero sin la esencia que realmente brille, esto puede ser una revelación difícil de aceptar. Cuando Cáncer se aleja de alguien, lo hace con un dolor silencioso, pero también con una determinación inquebrantable. No necesita grandes escenas ni despedidas dramáticas. Simplemente se va, se desvanece, deja de estar presente hasta que el otro se da cuenta de que lo ha perdido para siempre. Y en ese vacío, en esa ausencia imposible de llenar, es cuando la lección se hace más clara. No es una venganza, no es un castigo, pero es la forma en que Cáncer demuestra que su amor y su presencia nunca deben darse por sentado. Cáncer es un maestro del alma, un guardián de emociones, un protector de los lazos más sagrados. No busca humillar ni demostrar superioridad, pero su manera de sentir, de amar, de recordar y de conectar con la vida es una prueba que no todos están listos para enfrentar. Es un signo que no solo deja huella, sino que también obliga a los demás a mirar dentro de sí mismos, y en esa introspección, algunos encuentran inspiración, mientras que otros solo ven aquello que han tratado de ignorar por demasiado tiempo. Cáncer es un signo regido por la luna, un astro que no brilla por sí mismo, pero que ilumina las noches más oscuras con un resplandor enigmático. Su luz es reflejo de su esencia, de su capacidad para absorber y comprender los sentimientos de quienes lo rodean. No es un signo que necesite imponerse, pero su sola presencia es suficiente para cambiar la atmósfera de un lugar. Es un alma que siente con una profundidad que pocos pueden comprender, y su sensibilidad es tanto su mayor fortaleza como su mayor desafío. No busca humillar, pero su manera de existir puede hacer que otros se enfrenten a sus propios vacíos, a sus propias carencias, y en ese enfrentamiento pueden sentirse diminutos sin que él haya tenido la intención de hacerlo. El tiempo es un concepto diferente para Cáncer. No mide la vida en días o en años, sino en recuerdos, en emociones, en los lazos que ha construido. Para él, el pasado nunca desaparece del todo. Se aferra a las experiencias vividas como si fueran páginas de un libro que siempre puede volver a leer, y esto lo dota de una memoria prodigiosa. Puede recordar detalles que otros han olvidado hace tiempo, puede revivir emociones que parecían enterradas, puede traer al presente palabras y gestos que para otros han perdido significado. Esta capacidad de recordar con tal intensidad puede ser un espejo incómodo para quienes han aprendido a vivir olvidando. Mientras que muchos se enorgullecen de avanzar sin mirar atrás, Cáncer demuestra que el pasado es parte fundamental de lo que somos, y quienes han tratado de deshacerse de su propia historia pueden verse confrontados con su negación al ver cómo él la abraza con naturalidad.
Su conexión con el hogar no es solo física, sino también espiritual. No importa dónde se encuentre, siempre llevará consigo la esencia de lo que considera su refugio. Es capaz de convertir cualquier lugar en un espacio cálido y acogedor, de llenar un ambiente con una sensación de seguridad que pocos pueden igualar. Aquellos que han pasado la vida sin un lugar donde sentirse completamente ellos mismos pueden sentirse desplazados al ver cómo Cáncer encuentra hogar en cada rincón que toca. Su capacidad para crear un entorno en el que los demás se sienten cuidados y protegidos puede hacer que quienes nunca han sabido construir un refugio propio se sientan errantes en comparación. La manera en que Cáncer protege lo que ama es una de sus características más incomprendidas. No es alguien que alce la voz con facilidad ni que busque confrontaciones directas, pero si siente que alguien que ama está siendo amenazado, se convierte en una fuerza imparable. Su protección no se basa en la agresión, sino en una lealtad inquebrantable y en una determinación que no permite que nada ni nadie dañe a los suyos. Para quienes han construido relaciones basadas en el interés o la conveniencia, su entrega es desconcertante. No entiende el amor desde la distancia emocional, lo vive, lo siente, lo defiende con el alma. Quienes no han sabido cuidar a los que los rodean pueden verse reflejados en su manera de amar y darse cuenta de lo que nunca han ofrecido a los demás. Su relación con la tristeza es otro aspecto que puede dejar en evidencia a quienes han evitado sus propias emociones. No teme sentirse vulnerable, no huye de las lágrimas ni de los momentos de introspección profunda. Para él, la tristeza no es una señal de debilidad, sino una parte esencial de la experiencia humana. Mientras que muchos intentan ocultar su dolor tras una máscara de indiferencia, Cáncer lo enfrenta, lo comprende y lo transforma en sabiduría. Su disposición para sumergirse en sus propias emociones y salir fortalecido de ellas puede hacer que aquellos que han reprimido su sufrimiento se sientan atrapados en sus propias murallas. No es que busque demostrar nada, pero su forma de aceptar el dolor y convertirlo en parte de su crecimiento puede ser una lección difícil de asimilar para quienes han construido su fortaleza en la negación. La intuición de Cáncer es una de sus herramientas más poderosas y también una de las más desconcertantes para los demás. No necesita explicaciones lógicas para saber lo que está ocurriendo a su alrededor. Puede presentir intenciones ocultas, percibir cambios en la energía de una persona, saber cuando alguien está mintiendo sin necesidad de pruebas. Esta capacidad de ver más allá de lo evidente puede hacer que aquellos que han basado su vida en la manipulación o en la apariencia se sientan expuestos. No hay engaño que pueda sostenerse por mucho tiempo ante él, y quienes han jugado con las emociones de otros pueden encontrarse con una barrera infranqueable cuando intentan hacer lo mismo con Cáncer. Su percepción es tan fina que incluso sin decir una palabra puede hacer que alguien se sienta descubierto, y en ese momento, la inseguridad de los demás queda al desnudo. Su relación con la luna le otorga una naturaleza cambiante, una sensibilidad que varía con las fases del cielo. No es alguien que permanezca inmutable, sus emociones son cíclicas, sus pensamientos pueden cambiar con la misma fluidez con la que el mar responde a las mareas. Esta adaptabilidad emocional puede ser desconcertante para quienes buscan certezas absolutas, para quienes ven la estabilidad como algo rígido e inamovible. Cáncer demuestra que la verdadera estabilidad no está en la ausencia de cambio, sino en la capacidad de moverse con el flujo de la vida sin perder la esencia. Para aquellos que han aprendido a vivir reprimiendo sus cambios internos, su flexibilidad emocional puede ser una prueba de que han estado luchando contra su propia naturaleza durante demasiado tiempo. Cuando Cáncer decide retirarse, lo hace sin rencor, sin necesidad de grandes confrontaciones. No busca demostrar nada, simplemente se aparta cuando siente que su presencia ya no es valorada. Pero su ausencia es un vacío que no puede llenarse con facilidad. A diferencia de otros signos que se alejan dejando huellas de su ira o de su dolor, Cáncer desaparece dejando una sensación de nostalgia, una impresión imborrable de lo que una vez fue su amor, su cuidado, su calidez. Quienes lo pierden no se dan cuenta del impacto de su partida hasta que es demasiado tarde. Y en ese momento, cuando la ausencia se convierte en una sombra persistente, muchos se dan cuenta de que la verdadera humillación no es haber sido heridos, sino haber perdido a alguien que les ofreció todo sin pedir nada a cambio. Su relación con el arte y la belleza es otra forma en la que puede hacer que otros se sientan desconectados de su propio mundo interior. No ve el arte como un simple pasatiempo, sino como una extensión de su alma. Puede emocionarse con una melodía, perderse en una pintura, encontrar significado en los detalles más pequeños de la naturaleza. Para quienes han pasado la vida sin detenerse a apreciar la belleza que los rodea, su sensibilidad puede parecer exagerada o innecesaria, pero en el fondo, es un recordatorio de cuanto han dejado de ver.
No es que Cáncer busque demostrar que siente más que los demás, pero su manera de vivir el arte con tanta intensidad puede hacer que otros se den cuenta de lo desconectados que están de su propia capacidad de emocionarse. Cáncer no es un signo que busque hacer sentir a los demás inferiores, pero su forma de existir es un reflejo que no todos están preparados para enfrentar. Su amor incondicional, su memoria inquebrantable, su intuición penetrante y su capacidad de sentir con cada fibra de su ser pueden ser bendiciones para algunos y desafíos para otros. No es un juez, ni un verdugo, pero su sola presencia es suficiente para revelar las verdades que muchos han tratado de ocultar incluso de sí mismos.